Otro de los casos que recuerdo, en el año 1975, yo tuve en mi estudio una empleada que es Graciela de los Milagros Doldán, una militante también cristiana que trabajaba en las barriadas humildes, concretamente en barrio Primero de Mayo. Enseñó a leer a muchísima gente de esos barrios humildes, gente que era analfabeta. No realizó también ningún acto terrorista y sin embargo esa mujer fue detenida, llevada a La Perla, una mujer de una gran formación política, una gran dirigente política y social, y concretamente tuvo una muerte muy digna. A mí casi le diría que se me pone la piel de gallina cuando cuento esta historia, porque cuando fue llevada y colocada al borde de la fosa donde iba a quedar su cadáver, les pidió a sus victimarios que quería verle los ojos y les hizo ahí un alegato en favor de la misericordia cristiana, porque ella era una gran militante cristiana. Y un poco, según la información que yo tengo, no solo que enfrentó con dignidad el pelotón de fusilamiento, sino que de alguna manera les hizo un alegato a sus victimarios, diciéndole que quería verlos a los ojos, porque de alguna manera dijo, todos somos hermanos en Cristo. Inmediatamente después le descerrajaron los balazos que la mataron, que la asesinaron. Barreiro, uno de los condenados, suele, en los diferentes testigos o alegatos, suele recordar a esta mujer con la cual le gustaba hablar. Y hasta una vez en una de las audiencias, esta persona que más bien se ríe, tiene siempre, durante todas las audiencias tuvo un gestito un poquito de desprecio, lo vi conmovido hablando de esta persona, de Graciela Doldán, porque aparentemente le gustaba hablar con esta mujer y discutir políticamente, ¿no? Efectivamente. Ahora, doctor, ustedes los abogados defensores de esa época, ¿cómo vivieron? ¿Qué temían? Porque algunos resultaron asesinados directamente. El caso de Curuchet, por ejemplo, en las escaleras del mismo tribunal lo secuestran y después lo matan a Curuchet. ¿Ustedes cómo vivieron esto? ¿Y qué pasó, por ejemplo, usted relató recién el caso de Juana de Baroneto? Estaba Zamboni Ledesma a cargo, era el responsable de esos presos. En este caso, porque no eran chicos secuestrados, sino gente que estaba en la UP1. ¿Habló usted con Ledesma de esto? No, ¿Zamboni Ledesma o ya no estaba? No, porque yo le voy a explicar. Primero había un clima de terror en la Argentina y en Córdoba especialmente. Por eso a mí me parece muy importante que se haya juzgado el terrorismo de Estado y esta además convicción ideológica de Menéndez que eso es lo que debía hacerse en la Argentina y en Córdoba, que hoy lo sigue reivindicando. Totalmente. Eso es lo terrorífico y lo tremendo. Por eso hay que trabajar en el proceso educativo, fundamentalmente por parte de los jóvenes, para que tengan en cuenta, para que sepan este terror y para que realmente se concrete nunca más en la Argentina. Pero volviendo un poco a su pregunta, yo decía que se vivía un clima de terror sin ninguna duda. Yo cuando declaré en el juicio de la UP1 señalé que yo que soy creyente, de alguna manera le daba gracias a Dios que me hubiera dado esa convicción y esa fuerza cuando iba yendo hacia el juzgado federal que estaba al frente del arzobispado, que me había dado esa fuerza y esa convicción para seguir haciendo lo que yo consideraba que era mi obligación legal y además cristiana, de defender a las personas que en ese momento se encontraban detenidas. Pero el clima era un clima de terror y bueno, y allí, fíjese usted, había otros abogados que se tuvieron que exiliar. Por ejemplo, siempre recuerdo el caso de la gran dignidad del doctor Hugo Leonelli, que se fue exiliado de Bolivia. Defendimos algunas causas en conjunto con Leonelli y tuvo uno de sus dramas que un hijo que tenía 10 u 11 años murió cuando Leonelli se encontraba en Bolivia y creo que él no pudo asistir al velorio de su propio hijo. Es decir, han sido cosas tremendas y que quizás no se ha estudiado y no se ha analizado y no se ha evaluado con la profundidad que se tendría que evaluar también la problemática que sufrieron las personas y los profesionales, en este caso, que tuvieron que partir al exilio. Recuerdo también el caso del doctor Luis Prol,
que fue detenido inmediatamente de salir después de uno de los juzgados de la Justicia Federal, fue detenido y también tuvo un drama tremendo porque su madre se suicidó y tampoco Prol pudo ir al velorio y al entierro de su propia madre. Bueno, lo tremendo que fue la muerte del doctor Vaca Narvaja. Ah, también. Sí, seguro, seguro. Y a pesar de toda esta concientización que parece ser que estamos consiguiendo, todavía duele ver muchos comentarios en Facebook. Ahora todo el mundo puede expresarse a través de esto. Por ejemplo, el caso de Sonia Torres. Un comentario ahí en Facebook que seguía La Voz del Interior decía: si los chicos no se hubieran hecho los revoltosos, no estarían muertos. O sea, todavía hay mucha gente que no entiende que no puede haber terrorismo de Estado, aún en caso de que haya una insurgencia armada, ¿no? Por supuesto, es decir, las situaciones irregulares que se pueden haber producido en la Argentina debió ser juzgado por los jueces de la Constitución hasta 1976. Y por supuesto que después hubo este plan sistemático donde las fuerzas armadas, concretamente los genocidas, prepararon este plan, asaltaron el poder constitucional, tomaron el poder y bueno, y ya sabemos qué fue lo que ocurrió de los 30.000 desaparecidos concretamente en ese triste periodo de la historia argentina. Y sobre ese punto, porque recordemos que hubo una justicia que actuó durante la dictadura militar. Esa justicia que actuó, que ha sido denunciada, porque hay jueces y fiscales que oportunamente han sido denunciados por haber participado de manera cómplice en el ocultamiento y también en el armado de algunas causas totalmente ficticias para activistas o militantes políticos. ¿Qué le ha dejado a usted precisamente eso? Porque tal vez sea una cosa sobre la que hay que avanzar profundamente, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, yo no pongo a todos dentro de la misma bolsa. Yo he señalado cuando declaré en el juicio de la UP1 que precisamente en estos casos de la familia Baroneto y de otras causas en donde yo defendía, donde también defendía Leonelli, hubo jueces dignos que revocaron fallos de Zambón y Ledesma de procesamientos aplicando una famosa ley de seguridad que había en ese momento. Esos procesamientos con actas fraguadas de personal policial que también conformaron una banda de delincuentes, que fueron concretamente muchos de los que actuaron en la D2, fraguaban actas de allanamiento y de secuestro de supuesto material subversivo y detenían a las personas sin siquiera existir orden judicial de juez competente. La Cámara integrada por los doctores Daniel Carrera, a quien siempre resalto por su probidad, por su hombría de bien y por su independencia en la actuación judicial, juntamente con los doctores Santequia y el doctor Luperi, que había sido antes rector de la Universidad Nacional de Córdoba, declaraban nulas esas actas de procesamiento y ordenaban la libertad de las personas que habían sido ilegalmente detenidas. Es decir, hay jueces que en ese momento, incluso hasta después del 24 de marzo de 1976, que actuaron dignamente y con gran independencia. Y después renunciaron. Por supuesto que esos jueces tuvieron sus consecuencias. No recuerdo exactamente si se jubilaron o no, pero sé que tuvieron problemas con Menéndez y tuvieron que irse de las distintas funciones. Doctor, lamentablemente se nos está agotando el tiempo porque sabemos que usted tiene una serie de compromisos. Para el final, María, la pregunta que nos hacíamos y nos formulábamos al comienzo, ¿no? Usted ha vivido todo este proceso siendo abogado de detenidos políticos durante la dictadura y ha llegado como ministro de Justicia a la resolución de este megajuicio. ¿Cuánto hemos tenido que madurar los argentinos y cuánto ha tenido que madurar la justicia para llegar al final de este proceso? Seguro. Mire, cuando en mi anterior gestión yo fui ministro de Justicia, fui invitado en un acto en la legislatura, recuerdo,
donde se planteaba esta cuestión de los juicios de lesa humanidad, y yo decía que había una asignatura pendiente de la justicia federal. Por eso a mí me ha parecido motivo de reconocimiento del pueblo de Córdoba y del pueblo argentino esta valiosa actitud de este último juicio, cuya sentencia se ha leído el día jueves, porque de alguna manera si hubo por parte de la justicia federal alguna actitud concretamente de algunos magistrados y de algunos funcionarios de convalidar las barbaridades que se hicieron durante la dictadura, bueno, creo que de alguna manera eso se está saldando. Faltan aún muchos juicios todavía por realizar, entonces lo que nosotros decimos desde el gobierno de Córdoba es, como lo ha dicho también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Abruj, que he leído unas declaraciones hace poco tiempo, la necesidad de ratificar esta decisión política que se comenzó hace años en la Argentina, de seguir profundizando las acciones por memoria, por verdad, por justicia, porque esto tiende a consolidar la democracia y fundamentalmente tiene un efecto reparador fundamental. ¿Usted cree que ha cambiado la política de derechos humanos de Macri o no? Yo me guío por lo que ha dicho Abruj Sí. hace pocos días. Ha dicho concretamente que hay muchas causas donde la Secretaría de Derechos Humanos está como creyente y que deben continuarse los juicios por los derechos humanos. Sí. Por lo que yo celebro esa decisión, por lo menos la información Claro. que he Porque hay leído de Abruj. algunas denuncias, no denuncias formales, pero sí que nos comentaban el día de la sentencia, por ejemplo, gente que había venido de Catamarca, que en Catamarca se está un poco desfinanciando la justicia y hay algunas persecuciones, en fin, hay que estar siempre alerta, ¿no es cierto? Ministro, yo también le quería preguntar sobre el fiscal de Raúl Ramírez. ¿Qué piensa usted que debe pasar? Bueno, yo como ministro, primero ha habido una decisión política del gobierno de Córdoba y de la legislatura de promover el juicio, el pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Ramírez, ante la comisión de una actividad concreta que se le atribuye haber omitido en su paso por el Consejo de la Magistratura y en la legislatura, en el proceso de selección, haber omitido un antecedente importante como es una omisión grave. Haber sido, yo no querría adelantarme porque yo no soy quien va a juzgar la conducta, sería una irrespetuosidad porque esa conducta va a ser juzgada por los señores legisladores. De todas maneras, creemos que es una omisión. Habría sido una omisión, si se comprueba, una omisión importante, porque el Departamento de Inteligencia, de la Policía y de la propia D2 no son dependencias comunes de la Policía de la provincia de Córdoba y especialmente no han sido comunes en esa etapa, del año 76 al año 1983. Entonces, me parece muy saludable para la democracia, para esto que decimos de la importancia de consolidar el proceso democrático, sobre todo en alguien que está cumpliendo unas funciones tan trascendentes como ser fiscal en el marco de la Constitución. Entonces, es importante analizar esa conducta porque quizás de haberse conocido esa actividad del doctor Ramírez, vuelvo a reiterar, esto no implica abrir juicio sobre esa conducta, quizás el proceso de selección podría haber variado. Entonces nos parece muy bien que la legislatura, el bloque de legisladores del Partido Unión por Córdoba, como legisladores de otros bloques, hayan promovido este jury de enjuiciamiento.